bienvenidos una vez más a tu video podcast favorito, Repodcast, donde lo bueno se replica. Una iniciativa de Discapacidad Cero, en alianza con Rosalinda Reyes Poto y quien te habla, Ana Cecilia Flores. Hoy tenemos un tema espectacular, un tema bastante curioso. Probablemente has escuchado hablar de la neuroeducación, probablemente no, la neurogastronomía. También existe la neuroarquitectura y tiene una relación muy estrecha con la accesibilidad universal. Vivir en un ambiente sano es un derecho humano, consagrado en varios documentos relativos a los derechos humanos. ¿Lo sabías? Pues es tu derecho. No solamente debemos alimentarnos bien, hacer ejercicio, tener pensamientos que nos generen actitudes positivas, sino también debemos tener un ambiente, un entorno, una edificación, un habitáculo que propicie ese bienestar en nuestro organismo. La neuroarquitectura y la accesibilidad universal, te enterarás de la boca de nuestra invitada, que no solamente se relaciona a las personas hipo que tengan deficiencias, limitaciones, sino también hay otro grupo de población al que va dirigido. Entonces conversemos rápidamente con nuestra invitada, Belén Vázquez, arquitecta, especialista en neuroarquitectura y accesibilidad universal. Vamos a escucharla. Bienvenida, Belén Vázquez, a Repodcast. Para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros, una especialista de alta categoría como tú. Estar aquí para que nos hables de tu experiencia, tu experticia, no solamente tu experiencia como profesional, sino también personal en todo este tema que manejas también, como lo es la accesibilidad universal y la neuroarquitectura, una palabra un poco rara, que ya tú nos explicarás de qué se trata. Pero primero, Belén, vamos a hablar un poco de ti, háblanos un poco de ti, cómo llegaste al mundo de la accesibilidad universal entre tantas especialidades que hay dentro de la arquitectura. ¿Por qué la neuroarquitectura? ¿Por qué la accesibilidad universal desde tu experiencia personal? ¿Desde quién eres tú? Pues hola Ana. Todo esto pues, se remonta, yo creo que desde que tengo uso de razón, ¿no? Como se decimos aquí en España, lo he mamado desde que era una niña, ¿no? Mi experiencia personal, familiar, hizo que viviese muy de cerca diferentes circunstancias que están relacionadas directamente con la necesidad de un mundo más accesible, como puede ser la discapacidad, las enfermedades raras, el Alzheimer y también las altas capacidades, que muchas veces se dice esto, que tiene que ver con la accesibilidad, pues también, ¿no? La hipersensibilidad, etcétera. Entonces, desde pequeña me fui adentrando un poco en el mundo, ¿no? Al principio era como un juego, lo ves como una niña, te vas dando cuenta de cosas que quizá para otros niños y otras niñas pues pasan más desapercibidos o no los tienen en cuenta y tú, debido a tus circunstancias personales, pues lo consideras, ¿no? Al principio desde esa incomprensión de por qué el mundo es diferente para esta persona que para esta, o por qué esta persona puede entrar en este lugar y esta no, etcétera. Y también a base de observar el comportamiento o las reacciones de esas personas, ¿no? Y eso por un lado me acercó a la accesibilidad, pero por otro lado también me acercó a la neuroarquitectura, que yo desconocía que era eso de la neuroarquitectura hasta hace poco. Sabía lo que hacía, pero no sabía que tenía un nombre. Y nada, fui creciendo, me fui interesando tanto en el mundo de la arquitectura, quizá en parte porque tanto mi familia materna como paterna vienen del mundo de la construcción, no de la arquitectura, pero sí de la construcción, de la albañilería, carpintería, etc. Y también de la medicina, por lo que te digo, por la parte de las enfermedades raras que estaban vinculadas a la neurología. Y entonces eso hizo que me interesase un poco por esa rama, que desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento de que por favor que se destine dinero a investigar más las enfermedades raras. Y
Y entonces llegué a la universidad, me decanté por arquitectura y ya desde ese momento pues todos mis proyectos los intenté hacer lo más accesibles e inclusivos posibles y me propuse diferentes metas, ¿no? Cada proyecto pues decía, pues este para una persona con movilidad reducida, pues este lo voy a pensar para una persona usuaria de bastón blanco, este para una persona mayor, este para una persona con hipersensibilidad. Entonces cada vez lo iba haciendo por diferentes, digamos, características y al final, en mi último proyecto de carrera, el proyecto final de carrera, decidí agruparlos todos. Y cuando terminé, pues evidentemente me especialicé en el posgrado de accesibilidad y diseño universal de la UIC Barcelona. Y ahí ya fue cuando más descubrí la parte de la neuroarquitectura por cómo decidí abordar esos proyectos, que pasaban un poco por resolver precisamente la arquitectura y las necesidades de la persona que más quiero en el mundo, que son necesidades especialmente neurológicas y de cómo funciona su sistema nervioso, ¿no? Para que no convulsionase, para que estuviera más tranquila, más relajada, para que estuviese en un ambiente en el que sus necesidades también orgánicas, no solo las funciones ejecutivas del cerebro, estuviesen mejor, ¿no? Entonces, pues me adentré más en la neuroarquitectura, que al fin y al cabo no deja de ser una extensión de lo que conocemos como accesibilidad universal, porque ambas piensan en el bienestar de las personas. Y así hasta el día de hoy. Exacto. Has dicho varias cosas que se me hacen bastante interesantes, ¿no? Que al principio fue algo como intuitivo, pero había también una persona que observa su entorno desde lo emocional, pero también desde lo racional, ¿no? Ambas cosas te noto que te caracterizan y que eso lo has trasladado a un hacer. En estos días escuché una frase que para mí es fundamental ahora, ¿no? Ahora digo, la voy a repetir más, que decía que las palabras generan actitudes, que las palabras generan actitudes y por lo tanto acciones personales o empresariales, ¿no? Dentro de las instituciones. Entonces, el desconocer qué es la accesibilidad universal realmente es una barrera. Y el desconocer, por ejemplo, también de qué se trata la neuroarquitectura, el desarrollo de ese concepto, de qué se trata, porque tú dijiste algo y por eso me acordé de la frase, que tú hacías algo sin saber que tenía un nombre. Y saber el nombre que tiene, pues orienta, ¿no? Y le da mucho mayor razón y certeza a lo que uno está haciendo desde el ejercicio profesional. ¿Qué dos palabritas también que dijiste, que fue la hipersensibilidad? ¿Qué es eso y qué tiene que ver con la neuroarquitectura y la accesibilidad universal? Explícanos a nosotros, a los que están escuchando y viendo a Podcast, qué es la neuroarquitectura y esa relación de la que hablas con la accesibilidad universal. Bueno, un poco primero lo que comentas de la hipersensibilidad, pues hay determinados cuerpos, bueno, está relacionado con un tipo de accesibilidad que muchas veces pasa desapercibida, que es la accesibilidad orgánica, pero también diría que la accesibilidad ambiental. Y la hipersensibilidad son pues, determinadas personas que debido en gran parte al funcionamiento de su sistema nervioso, y la parte visceral, orgánica de su cuerpo, pues desarrolla una mayor sensibilidad a los estímulos externos, principalmente del ambiente, ¿no? Hay factores ambientales y eso hace, por ejemplo, que pues, se desarrollen alergias, se desarrollen dermatitis, etcétera, determinados trastornos respiratorios, etcétera, ¿no? Pero también no solo son hipersensibilidad cara al exterior, ¿no? Incluso también esa hipersensibilidad puede ser con su organismo, ¿no? Y esto está relacionado directamente con la autoinmunidad.
¿vale? Hay personas que son autoinmunes debido a diferentes circunstancias y en ese sentido el ambiente que nos rodea puede provocar que el cuerpo se estrese más y al estresarse más pues desarrolle esas competencias autoinmunes y por tanto desarrolle mayor hipersensibilidad. Que en el mundo de la accesibilidad también hay que entender que no todo es hipo o menos, también es hiper, más. ¿Vale? Hay que abarcar los dos extremos de la campana y abarcando los dos extremos de la campana nos damos cuenta de que cubrimos todo el espectro social, ¿no? Toda la sociedad. Se aplana un poco esa campana. Exacto, exacto. Eso en cuanto a la hipersensibilidad. Y en cuanto a lo que me comentas de la neuroarquitectura, que ya ves un poco que pasa por lo que te acabo de simplemente por hablar de la hipersensibilidad, has visto que he hablado de accesibilidad orgánica, accesibilidad ambiental, pero también he hablado del sistema nervioso, por tanto de neuroarquitectura, ya ves que es todo un pack, ¿no? Entonces, definir neuroarquitectura en ese sentido es muy complejo, porque neuroarquitectura significa hablar del sistema nervioso y en ese sistema nervioso significa hablar también del cerebro, que es el órgano más complejo del cuerpo humano, ¿no? Y antes de decirte qué es, sí que creo que es importante decir mi opinión respecto a que no creo que sea una disciplina en sí, sino una manera de hacer arquitectura. Una manera de hacer arquitectura que creo que ahí me gustó lo que has comentado antes, que dijiste que viene un poco en tu forma, que hablabas por mí, ¿no? En tu forma de ser, en tu forma de sentir y en tu forma de pensar de esa manera racional, ¿no? Yo creo que neuroarquitectura es algo, es una manera de hacer arquitectura que quizá no todo el mundo pueda hacerlo, porque depende precisamente de esa capacidad de observación, de ese entusiasmo, de esa curiosidad y, y también de la empatía que tenemos para con las personas. Y por desgracia vivimos en una sociedad muy poco empática. Entonces, si dicen, yo quiero hacer neuroarquitectura, vale, puedes formarte, pero la capacidad de la observación y de la empatía no la tiene Es todo el mundo. fundamental, sí, sí, sí. Humildad primero, Exacto. A ver, humildad. parece que estoy siendo ya aquí una creída, pero no, para No, no, nada. no, es fundamental porque Claro, desaprendes, empiezas a desaprender, empiezas a mirar más con otros ojos, o sea, te quita una venda y de la la persona humildad. que más aprendes la que tienes delante, que va a ser en el caso de la arquitectura tu cliente, la clientela, ¿no? Y tienes que entender que esa persona no va a ser como la anterior que has atendido y que tiene otras necesidades, que su vida y sus circunstancias y su experiencia, por tanto su memoria, por tanto su cerebro, está ligado a otras cosas y todo eso va a influir en cómo entiende el espacio, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo te podría definir neuroarquitectura? Pues yo creo que es una conversación entre la ciencia y la arquitectura, mente y cuerpo, ¿no? Y que de alguna manera esta conversación hace que entienda que el espacio, que la arquitectura entienda cómo funciona el cerebro de las personas y por tanto qué puede hacer para, para mejorar su bienestar. No somos conscientes, pero un espacio arquitectónico puede influir positiva o negativamente en cómo nos sentimos, ¿no? Al final, las personas somos sensaciones, somos experiencia. Y en este sentido, el espacio influye mucho y de la manera que te va a influir a ti, no me va a influir a mí. Por eso el tema de hablar de pautas generales de la neuroarquitectura tampoco me gusta, porque cada cerebro es un mundo, ¿no? Pero de hecho en ese sentido hay una frase de Stephen Hall, sí, creo que era de Stephen Hall, el arquitecto, que me gusta mucho, que no me acuerdo exactamente cómo eran las palabras, pero venía a decir que la arquitectura es muchas veces más importante por los efectos secundarios que tiene que por los principales, los que vemos a simple vista de hoy, qué estético, hoy qué proporción, qué... Ordenado. Claro, lo que hay detrás y esos efectos secundarios es cómo impacta en la persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es neuroarquitectura, el saber cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso de cada persona
para en base a eso estudiarlo y saber cómo crear espacios que hagan que mejore su bienestar físico, sensorial, psicoemocional, ambiental, etcétera. Y por tanto mejorar su accesibilidad física, cognitiva, sensorial, ambiental, orgánica, etcétera. Dijiste otra cosa ahí que te la quiero pescar, porque usualmente yo machaco y machaco mucho esto, y yo sé que tú también. Cuando uno dice la palabra accesibilidad, por lo general las personas piensan en accesibilidad física. No, bueno, porque no es culpa de las personas, es parte de la falta de información, de difusión, de diseminación de lo que es la accesibilidad universal. Y por supuesto eso inmediatamente lo vinculan a personas con movilidad reducida o personas ciegas, pero la accesibilidad cognitiva tampoco es solamente para el grupo de personas con discapacidad intelectual o discapacidad bueno, mental, que no me gusta mucho esa palabra porque a veces la relacionan donde no es, ¿no? Cognitiva. Em, la accesibilidad cognitiva, ¿a quién beneficia? Para empezar, beneficia a todas las personas, porque todas tenemos un día más despistado, un día estamos más espabiladas, otro día estamos más torpes, etcétera, ¿no? Se ha visto ahora que a raíz de la COVID-19 muchas personas también han quedado con secuelas de, por ejemplo, en la memoria, o que han perdido vocabulario, con el tiempo pues la mayor parte lo recuperan, ¿no? Y igual eran personas que precisamente lo que dices tú, no eran personas ni con discapacidad intelectual, ni con discapacidad psíquica, ni con... No, pero simplemente las circunstancias en un momento determinado te llevan a estar en situación de discapacidad, que la discapacidad no deja de ser una interacción entre las características y capacidad, no me gusta decir capacidades, Tampoco. entre las circunstancias de las personas, Funcionales. claro, las Funcionales circunstancias de la de... persona, exacto, y del entorno. Si no hay una conexión, entonces es cuando se genera la discapacidad. Y entonces, en ese sentido, la accesibilidad cognitiva beneficia a todo el mundo. Una persona que va a otro país, si encuentra, pues apoya, por ejemplo, lo típico que se dice, los pictogramas, ¿vale? Pues yo igual no entiendo lo que me estás describiendo, lo que me quieres decir, pero con un dibujito te lo puedo entender. Personas mayores que van perdiendo o sea, se deteriora su capacidad del habla, del lenguaje, ¿no? En esa área de la corteza cerebral. También beneficia a ellas. Y luego, por ejemplo, también lo que comentábamos al principio, personas con hipersensibilidad, personas con altas capacidades, que muchas veces la hipersensibilidad está ligada a las altas capacidades, necesitan esa accesibilidad cognitiva porque tienen como una manera muy peculiar de entender el mundo, y a veces también se toman todo al pie de la letra o todo lo contrario, o leen cosas donde no se pretende leer. Entonces, esa accesibilidad cognitiva, esa manera de expresarse, esa comunicación, esa, ese sistema visual y también de comunicación a través de texto, de palabra, es importante para todas las personas. Y nombraste ahí un grupo que por lo general nuestros seguidores tenemos un grupo bastante nutrido de personas con discapacidad, de organizaciones por y para personas con discapacidad, de personas que a modo individual también se interesan por este grupo. Pero tú nombraste y lo has nombrado varias veces a las personas con altas capacidades. ¿Cómo es una persona con altas capacidades? ¿Cuáles son sus características? Pues una persona con altas capacidades, yo creo que ahí antes que nada, hay que dejar claro que tener altas capacidades no significa tener un intelecto muy alto y ya está, no. Es que destacas en algo de una manera muy concreta, ¿no? O puedes tener como varios talentos, por decirlo de algún modo. Aunque siempre se quiere destacar la parte esa intelectual, y yo creo que es lo que lleva a las personas con altas capacidades muchas veces a
a frustrarse o a creer que valen por la nota que sacan Sí, o por el puesto de trabajo que alcanzan. Y no, no es así. Porque además precisamente las personas con altas capacidades son personas muy sensibles. Entonces, una de las partes de la accesibilidad de la que no se habla y no sé si se menciona o no se menciona, creo que es la accesibilidad emocional. Entonces, las personas con altas capacidades necesitan que, que el entorno, tanto el entorno físico como el entorno social, sea muy sensible y muy emocional. Que sea atento, que tenga cuidado con las palabras que emplea a la hora de expresarse. Los entornos por lo general tienden a que sean entornos ordenados porque son personas que, las personas con altas capacidades, digamos que precisamente hablando del sistema nervioso, ¿no? Tienen mayores circuitos por todo el cuerpo, ¿no? Es como si juntas todos los circuitos de Fórmula 1 en tu en cuerpo. una persona. Y precisamente como la Fórmula 1, los mensajes que envían esas neuronas, las neuronas, digamos, que serían los coches de Fórmula 1, pues los mensajes van a la velocidad del Fórmula 1. Entonces están todo el rato lanzando mensajes, eh, lanzando reacciones, lanzando respuestas. Y eso hace que tengan una mayor interacción con el entorno, con lo que pasa afuera y con lo que pasa dentro de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, el estar en espacios muy ruidosos. Eh, claro, esas personas tienen la capacidad de estar atenta a lo que estás hablando tú, pero al mismo tiempo estarse fijando en otra cosa, o sea, en otra cosa no, en 100 cosas más. Y Entonces la cabeza, pensando, claro, la cabeza llega a un momento en el que se bloquea, se agotan su cuerpo y al final su cuerpo y su mente, esa fatiga emocional, esa fatiga mental, la apagan en el cuerpo, porque precisamente como la mente no es capaz de parar, dice, pues voy a ser inteligente y le voy a decir a tu cuerpo que te mande un aviso de para allá. Entonces, era lo que te decía antes también, que suelen ser personas hipersensibles que desarrollan pues también muchas, no sé cómo decirlo, muchas alergias, intolerancias, diferentes cosas, ¿no? Entonces su cuerpo le dice, párate ya. Y en ese sentido es muy importante el trabajar la accesibilidad en ese sentido y que, por ejemplo, los entornos a nivel físico sean entornos que no los sobreestimulen, porque ya ellos de por sí van a estar sobreestimulados y van a estar en una montaña rusa, sube y baja, ¿no? Y suelen ser exacto. personas hiper, por ejemplo, se habla de la hipoacusia, pero Ajá. las personas, por ejemplo, con altas capacidades suelen desarrollar hiperacusia. ¿Por qué? Por lo que decía antes, tienen mayores circuitos neuronales y más circuitos sinápticos, perdón. Entonces, por ejemplo, los ruidos hay veces que les molesta porque son más sensibles, ¿no? Y a veces puede llegar a confundirse y decir, vale, esta persona tiene hipoacusia. No, no tiene hipoacusia, es la sensibilidad de ese sonido, ¿no? Y como eso, 300 cosas más, ¿no? Por ejemplo, la Bien. textura de una madera, el olor que desprende esa madera, ¿no? Más neuronas olfativas. Entonces, imagínate, el barniz que se le da o la pintura, si tiene determinadas sustancias químicas, etcétera, su cuerpo lo va a detectar. Los brillos, lo que sea, no solo es, por ejemplo, para personas lo que decíamos, lo que entendemos siempre, discapacidad visual, no, Ujú. no. Un brillo, una luz, suelen ser fotosensibles, muchas de ellas también. Entonces, esa luz entra y estimula el área V4 de su corteza visual y se empieza a volver loca y Todo, empieza todo se exacerba, todo se el exacerba. cerebro se empieza a volver loco, se empieza lo que te decía antes, una descarga repentina de torrente sanguíneo, de hormonas, de serotonina, de, de todo, ¿no? Ujú. Y, y eso obviamente afecta, sí, claro. Sí, bueno, y todo eso tiene relación con la neuroarquitectura, porque si uno busca una bibliografía básica de neuroarquitectura,
bueno, primero te dicen que está un poco basado en la ciencia, lo que tú decías, ¿no? Esa conversación entre ciencia y arquitectura, y con las emociones y con toda la parte cognitivo-emocional. Entonces, bueno, una buena manera de tratar este espectro, porque probablemente es un espectro también, es a través de la neuroarquitectura. Belén, nosotros aquí en Repodcast tratamos, yo en mis entrevistas procuro que el entrevistado pues nos diga unos tips o como una breve sugerencia de cosas que a través de lo que uno, desde el ejercicio profesional, desde la cotidianidad, puede hacer para implementar, en tu caso, la neuroarquitectura o la accesibilidad universal, ¿no? Porque lo que tratamos, lo que procuramos y parte de lo que difundimos es que lo bueno se replica y de manera cotidiana, de manera natural. Entonces, ¿qué podrías tú sugerir a las personas que pudieran hacer, qué pequeñas cosas benefician al bienestar dentro del entorno donde está, del habitáculo donde esté una persona? A ver, partiendo de la base de lo que decía antes, de que cada cuerpo, cada sistema nervioso, cada cerebro es un mundo, sí que es verdad que hay un lenguaje arquitectónico que, que para cada persona es el adecuado para que esas relaciones sensoriales, mecánicas y memorísticas funcionen lo mejor posible para el beneficio de su salud, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, depende mucho de la cultura, por lo que te decía del tema de la experiencia. Entonces, igual los tips que funcionan, por ejemplo, ahí en Latinoamérica, en Europa Central o aquí en España, puede que más o menos, aunque vayan en la línea, digamos, esos ítems, no se ajusten por completo. Pero bueno, sí que es verdad que una de Importante, las... Claro, sí. importante eso. Sí, porque al final el genotipo, la genética, todo es diferente, ¿no? Son las leyes de Darwin, vamos a ver. Entonces hay que verlo por ahí por un lado. Por ejemplo, una de las cosas que para mí es muy importante es realizar mapas de ventilación y de iluminación y de soleamiento, ¿no? El cuerpo necesita la luz natural. Porque la luz natural, ya lo hemos visto también precisamente a raíz de la COVID-19, regula los ritmos circadianos de Circadiano. las personas, claro, que para que el cuerpo esté en lo más homostático posible, ¿no? En equilibrio, vamos. Y entonces, en ese sentido, tener un espacio arquitectónico que reciba luz natural ayuda a que esos ritmos, a que esa manera, ese funcionamiento orgánico del cuerpo, esa accesibilidad orgánica esté bien. Y también de esa manera, de alguna manera, también lo está la salud mental, ¿no? Porque al final provenimos de los animales, somos una evolución de los animales estaban en la naturaleza, sigue siendo experiencia y por tanto la felicidad es ver lo natural. Y por tanto, ya te digo, también es salud y es accesibilidad cognitiva o psicocognitiva, como le quieras llamar, ¿no? Y también el tema de los ritmos circadianos nos ayudan a dormir mejor. Luego, por el tema que te comentaba también de la ventilación. Bueno, espera, por el tema del soleamiento y de la iluminación, también es muy importante, por ejemplo, para personas que tienen mayores dificultades igual de memoria o que, por ejemplo, personas ya mayores, porque de alguna manera les orientan a saber en el espacio en el que viven, el tiempo en el que El viven. tiempo. Claro, y están más en este mundo, ¿no? Por ejemplo, también a las personas del espectro autista es algo también muy importante para ellas, ¿no? Para que, aunque puedan estar en determinados momentos en esa burbuja, estén conexos en el mundo y, por tanto, esa sensibilidad que también desarrollan y es brutal, digamos que de alguna manera amortigüe, ¿no? el golpe con la realidad. Luego, lo que decía también es muy importante el tema de la ventilación, ¿no? Porque ya la palabra lo dice, aire limpio, cuerpo sano. Poco más tengo que decir, ¿no? de eso, ¿no? Y también
ahí también tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas respiratorios, etcétera, ¿no? El que esté con esa constante renovación. Claro, del aire. Exacto. Entonces, por ejemplo, disponer ventanas que estén cruzadas, ¿no? Que no estén paralelas, sino que estén cruzadas, hace que el aire entre por un lado, salga por otro y haya como corrientes continuas. Obviamente, depende de cada persona. Imaginemos una persona que pierde su, digamos, su sensibilidad háptica del tacto, etcétera, que no tiene esa sensibilidad del frío, calor, etcétera. Igual en vez de ayudarla, pues estamos haciendo todo lo contrario, porque igual viene una corriente de frío, como vendría aquí en Galicia, que por mi acento creo que ya todo el mundo tiene claro que soy gallega, y te fulmina, ¿no? Entonces hay que tener, es lo que digo, todo depende de cada persona, ¿no? Luego, por ejemplo, también es muy importante, creo, el tema de las texturas y el tema del color. Por una parte, por la parte psicológica, ¿no? Psicocognitiva de lo que significan los colores para las personas. Y aquí no creo que tenga que ver también con criterios generales, sino que también va por culturas. Y también el tema de las texturas y del color también ayuda precisamente a personas pues que tienen una pérdida visual, ¿no? Parcial, no total. Esos contrastes de colores, por ejemplo, con los mecanismos del interruptor, el sanitario con las paredes para saber dónde tienes que darle a la cisterna, dónde no, el monomando y la grifería que esté contrastada también con el lavabo, ¿no? También el tema los umbrales, ¿no? También. Exacto, Claro. los umbrales, todo eso es súper importante, es importante para ellas y, por ejemplo, repito, también es importante, por ejemplo, para personas que están en la parte de la accesibilidad cognitiva, que igual no se dan cuenta o no perciben, digamos, de un primer impulso cómo se emplea algo. Entonces, si contrastamos eso, ya sabe, le va a llamar la atención. Entonces ya es como la curiosidad, ¿no? Luego también creo que es muy importante los mapas sonoros. Lo que te decía, por ejemplo, antes, de las personas pues hipersensibles, con altas capacidades, etcétera, ¿no? El tema de que los espacios estén bien insonorizados. También esto influye mucho, hay estudios que lo demuestran, en el desarrollo de los bebés a nivel precisamente cognitivo e intelectual. Hay muchísimos, cómo el ruido puede llegar a influir para que precisamente no se desarrollen o el desarrollo intelectual se produzca de una manera más lenta, ¿no? Y también dentro de esto, pues por ejemplo, tenemos a las personas dentro del espectro autista o personas con trastornos del comportamiento o personas que, mira, simplemente, como las mujeres todas, cuando nos llega el momento de la menopausia, estamos hormonadas, estamos alteradas y un ruido, te viene por aquí, te viene por allá, te molesta, pues si sonorizamos el espacio, pues te va a relajar algo y te ayuda a algo, ¿no? Entra en equilibrio, sí. Entra en equilibrio, es tan sencillo como eso. Luego, por ejemplo, otro es el wayfinding. El wayfinding de Kevin Lynch, que es como la orientación espacial, no buscar diseños complejos, sino que sean sencillos, con una serie de elementos que destaquen, para que sepamos que esos son como los puntos de referencia. Y eso pues orienta a todas las personas. Y luego, lo que para mí es más importante en el diseño, ya sea neuroarquitectura, accesibilidad, me da igual, es que pienses que el arquitecto o la persona cuando le pide a su arquitecto, diséñame, que diga, no, que no me diseñe para ahora, que me diseñe mi casa para toda la vida, porque, vale, puedes estar ahí hasta X momento o puedes estar ahí hasta que te mueras. Entonces es, diséñame hasta que me muera, porque en el momento en el que llegamos a una determinada edad, nuestras capacidades físicas, cognitivas, sensoriales, orgánicas, todo se deteriora. Entonces, cuanto más accesible sea la casa, mejor va a ser para ese día de mañana. Ya no es cuestión de cubrir las demandas a día de hoy, que las podemos tener o no las podemos tener, o por ejemplo esquiando te puedes romper una pierna pero luego te recuperas, vale, muy bien, es para el día de mañana. Progresivo, sí, para esa
del ciclo de vida normal, o sea, es Exacto, para la vida en toda su dimensión. exacto. Y luego creo que también es importante el contacto con la vegetación, Ajá. que sí que es cierto, de nuevo, que por ejemplo para personas con hipersensibilidad, la vegetación puede ayudar o no, depende. También muchas veces no es en sí la vegetación, sino los productos que se emplean para su mantenimiento, etcétera. Entonces, por ejemplo, en edificios públicos hay que tener mucho cuidado con Ujú. con los productos, pero la vegetación nos ayuda, ¿no? Hace poco leía un libro que hablaba de la Primera Guerra Mundial y hablaban de que en las trincheras hacían huertos, porque los huertos a esos soldados les recordaba de sus viviendas, de cuando estaban con su familia, con su mujer, etc. Y era como que se sentían más tranquilos y como si estuvieran en casa, porque era esa experiencia, era el recuerdo. Y el cuerpo, el sistema nervioso, no deja de ser una experiencia y recuerdos, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que nos ayuda. Y Maravilloso. más, pero yo creo que son Oh, suficientes. sí, más que suficiente. Se llevan esa maleta de kits de emergencia llena. Belén, compártenos tus redes sociales, dónde pueden contactarte, dónde pueden saber más de ti y a todos nosotros. Vale, pues te comento. Me podéis seguir en Instagram, en suarquitectura.es, que no es su arquitectura, no es su arquitectura, que significa seguridad de uso y accesibilidad, sostenibilidad, urbanismo y arquitectura, entonces suarquitectura.es. En LinkedIn, buscando Belén Vaz Luis, con V, Ujú. o en mi página web, que también es suarquitectura.es. Perfecto. Bueno, Belén, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Esto ha sido una masterclass, más que una conversación. Sí, 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 sí. No lo pongan como menos. Ha sido toda una masterclass para Podcast. Gracias por compartirnos todas tus nociones, tus experiencias. Y a ustedes, por supuesto, lo que siempre les decimos, que compartan este episodio, que le den a la campanita de notificaciones, me gusta, pero lo más importante, que nos comenten qué quisieran escuchar aquí en Podcast, qué temas quisieran que trajéramos para compartirlos con ustedes. Gracias, Belén, y mucha salud para ti. Gracias a ti. Chao. Chao, chao.